Al buscar el término megabanda criminal en la enciclopedia online más importante del mundo, nos encontramos con la siguiente definición. Las megabandas criminales son organizaciones delictivas en Venezuela, con o sin ideología política, que controlan un territorio determinado. Su único fin es obtener beneficio económico a través del crimen. Las megabandas se dedican a actividades delictivas tales como el narcotráfico, robo, sicariato, extorsión y secuestro, y cuentan con gran impunidad. Estas organizaciones obviamente están inspiradas en la banda delictiva más grande que ha existido en la historia de nuestro país, el chavismo. Durante sus más de 20 años de permanencia en el poder, han sido múltiples las veces en las que altos dirigentes chavistas han sido eliminados de forma violenta. Eso sí, dejando a su paso un halo de misterio. Además, siempre habrán diversas teorías de los hechos ocurridos y de la versión oficial ofrecida por quienes posiblemente sepan la cruda realidad detrás de estos crímenes. Danilo Anderson, William Lara, Eliezer Otaiza, Robert Serra, Johnny Llanes Rangel, Jesús Aguilar Tegames, Carlos Lanz. Hoy recordaremos algunos de los casos más misteriosos de muertes de altos cabecillas de esa organización criminal llamada chavismo. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el botín de sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recurrió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por acá. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda la equidad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. El día 18 de noviembre del año 2004, el fiscal del Ministerio Público, Danilo Baltasar Anderson, se montó en su camioneta Autana amarilla con destino a Los Chaguaramos. Había ofrecido llevar a su casa a una compañera de estudios del Instituto de Policía Científica ubicado justamente al lado de la morgue de Bellomonte. Cuentan los testigos que luego de un par de llamadas recibidas a su celular, Danilo se encontraba inquieto. Debajo del muslo derecho del fiscal reposaba una de sus 2 inseparables armas de fuego, una pistola M26. En su mano izquierda llevaba un reloj Victorinox de oro y debajo de la camioneta un dispositivo que al ser activado acabaría con su vida. Cruzó hacia Los Chaguaramos y se encontró una alcabala improvisada de la entonces DICIP. Lo dejaron pasar. Solamente rodó 4 cuadras. Hasta que el explosivo se activó, explotaron 250 gramos de explosivo C4 y la camioneta incendiada se estrelló contra un taller. Así terminó el fiscal Danilo Anderson. Su cuerpo se calcinó en más de un 60%. En menos de una hora, el vicepresidente de la República, el alcalde mayor de Caracas, representantes del Poder Electoral, diputados a la Asamblea Nacional, la Policía Judicial en pleno y el entonces fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, se habían apersonado en el lugar de los hechos. Que hubo una explosión en un vehículo que pareciera que es el vehículo de Danilo Anderson. ¿Qué te puedo decir? Llegó un momento en que yo conté 18 promesas, pero me acuerdo de esa más, porque yo se las llevaba contadas al fiscal general. Fiscal, ¿dónde están las piedras que estoy a remover? ¿Dónde está el autobús lleno de
de gente que se le convirtió en un Volkswagen, porque no hay más nadie. Porque él dijo que iba a haber un autobús de imputados con la muerte de Danilo. Al cabo de un mes comenzaron a filtrarse resultados de la investigación realizada por el 6CPC con José Cuellar como su director. Habían descubierto que un grupo extorsionador estaba utilizando la lista de imputados por el famoso decreto Carmona para cobrarle altas sumas de dinero a los implicados para paralizar sus causas o para que no se les dictase una medida de prohibición de salida del país. El fiscal que llevaba la causa era Danilo Anderson. En las actas de entrevista policial filtradas a la prensa, el entorno de Anderson detalla encuentros con intermediarios de los supuestos empresarios y banqueros implicados. Ignacio Salvatierra, Aristides Maza y Richard Tucker fueron algunos de los mencionados. Contaban acerca de entregas de dinero en efectivo en lugares de Caracas con quienes señalaban de pertenecer a una incipiente tribu judicial, la Banda de los Enanos. Ellos negociaban la salida de los banqueros de la lista Carmona según sus testimonios, y Anderson planificaba salir del país con rumbo a España y amenazaba con dejar firmadas las medidas en contra de los firmantes del decreto de transición. Yo siempre he insistido que los mismos que cargaron a Danilo en su sepelio, los mismos que le están, entre ellos tiene que estar el asesino. Está el asesino. ¿Que cargaron la urna? Sí. Como asegurándose. Nos estamos asegurando que tú estás ahí. Los imputados por la autoría material del hecho fueron otros muy distintos. Acusaron con penas máximas a Otoniel, Rolando y Juan Bautista Guevara, y por la autoría intelectual a Salvador Romaní hijo, Nelson Meserane y a la periodista Patricia Poleo. Cuando yo probé dónde estaba yo el día que supuestamente estaba reunida para planificar el crimen, entonces, porque yo tenía un programa de radio y las personas, los invitados que habían estado presentes en mi programa de radio dijeron, yo estuve ahí en el programa de radio de Patricia Poleo. Bueno, entonces lo que dijo Isaías Rodríguez fue que yo había dejado una doble mía haciendo el programa de radio y que había engañado a los invitados que eran políticos. Por cierto, uno de ellos era Andrés Velázquez y el otro era Julio Borges, que testificaron que habían estado conmigo ese día, el día que ellos decían que yo estaba reunida. Bueno, que yo había dejado una doble, y dejé una doble también con mi hija. O sea, yo dejé una doble y esa doble, que tiene la misma nariz mía debe ser, engañó a todo el mundo. Antes de cumplirse un año del atentado contra Anderson, apareció el famoso testigo estrella, Giovanni Vázquez, y con él un cúmulo inmenso de irregularidades en sus acusaciones que servían al fiscal Isaías Rodríguez para ir tejiendo una novela donde los principales culpables eran opositores y paramilitares colombianos. Un testigo que sacaron de un sombrero y que después el régimen de Chávez no le dio lo que le había ofrecido y dijo la verdad. Fíjense, aquí yo les voy a mostrar algunos de los periódicos. El 2001, 7.5 millones de dólares ofrecieron a Giovanni Vázquez para montar caso Anderson. Este es uno de los periódicos. Luego de haberse descubierto en la prensa que el propio régimen había fabricado el testimonio del testigo, este se desapareció sin dejar rastro, pidió disculpas y dijo que había mentido. Digo al país, ni Patricia Poleo, ni Áñez, ni Escalante, ni Salvador, ni los hermanos Guevara, ni a ninguna de esas personas, ni conozco, ni conocí, ni no tienen nada que ver en ese asunto. O sea, para nada, absolutamente para nada tienen que ver. En el año 2006, el propio Isaías Rodríguez dio por cerrado el caso Anderson. Y a pesar de las hipótesis y la especulación sobre las teorías sobre su muerte, lo cierto es que aquí empieza una larga lista de turbias historias donde miembros del chavismo se verían involucrados y señalados como los principales autores del suceso. La propaganda también es una pieza importante para el chavismo. El comunismo ha vendido como actos heroicos la matanza de millones de personas y ha hecho que el mundo entero beatifique aberrantes figuras con historias de muertes que también se han dado de forma extraña, como siempre la Revolución Cubana sirviendo como ejemplo. Uno de esos héroes revolucionarios de la megabanda criminal chavista fue William Lara,
quien al principio del surgimiento del movimiento se le vio encabezando no solo la constituyente, también fungía como director del extinto movimiento Quinta República. Luego de ocupar cargos clave en las altas esferas del régimen, fue designado por Hugo Chávez como gobernador del estado Guárico para desplazar a Eduardo Manuel. Lara dirigió los movimientos más grandes de expropiaciones de tierra productiva, dejando al conocido granero de Venezuela con el 100% de su producción mermada. Y no hay un kilo de producción. Vayan y véanla ustedes, que no se pregunten. Véanla, la pista productiva costera de la autopista nacional, para que ustedes vean qué es lo que están produciendo, cómo han despojado productores eficientes. Hago un llamado total a los productores del país, que nos pongamos en pie de lucha, ya esto llegó a su hora. Guárico se Guárico. Me están dejando en la calle y nuestro ejército, ¿qué es lo que pasa? Por favor, entiendan lo que están haciendo con hombres de trabajo. A mí me están dejando en la calle porque sencillamente son fincas que están hipotecadas a la vaca. Durante su mandato habían sido grandes los escándalos de excesos y vicios por parte del gobernador William Lara. Según los testimonios de los lugareños, Lara realizaba grandes fiestas en las fincas recientemente expropiadas, donde asistían militares y altos dirigentes del partido de gobierno. Según la versión oficial, la tarde del 10 de septiembre del 2010, Lara salió de la vivienda oficial del gobernador en San Juan de los Morros con destino a un acto oficial en Calabozo. Ese día llovía y era un factor a tomar en cuenta cuando se transita en alguna carretera venezolana debido al depauperado estado de su vialidad. El gobernador decidió conducir él mismo el vehículo oficial, una camioneta 4Runner color plateado. A William le gustaba la velocidad. Había causado más de un disgusto a los conductores de San Juan cuando manejaba él mismo hasta la gobernación. Le gustaba hacerlo y no confiaba en más nadie. De hecho, en raras ocasiones se le veía acompañado por escoltas. La tormenta arreciaba y el mal estado de la vialidad que él mismo debía mantener pasaron factura a William Lara. Según algunos testigos estrella que dicen haber presenciado el hecho, perdió el control del vehículo, salió de la carretera y cayó al río Paya, crecido por la lluvia en el término municipal de Ortiz. Posteriormente se dio a conocer este video. ¿Dónde coño habrá caído por ahí? ¿Qué pasó? ¿Eres tú? ¿Ah? Yo un teléfono para llamar, 971. ¿Pero eres tú el que andaba? Sí, yo caí ahí también. ¿Pero con quién? Con el gobernador, pero el gobernador se lo llevó el agua. ¿El William Lara? Sí. Verga. Se volvió ahí. Ya. Aparentemente William Lara viajaba acompañado de un chofer, un ciudadano de apellido Mirabal que fue rescatado con vida y sin signos aparentes de heridas mayores, tal y como podemos apreciar. No pudieron localizar su cuerpo sino hasta las 4:30 de la mañana del día siguiente. Debemos informarle que lamentablemente a las 4:30 de la mañana hemos encontrado el cuerpo sin vida del camarada compatriota gobernador del estado William Lara, producto del accidente que tuvo en horas de la tarde del día de ayer, donde su vehículo cayó al río Uberito en el estado Guárico cuando se trasladaba a una jornada de trabajo hacia Calabozo, como era la rutina de ese incansable compañero. El propio Chávez empezó una campaña propagandística para vender a Lara como un héroe revolucionario, un hombre que en plena faena de su trabajo y estando en servicio pleno por la revolución, falleció de una forma trágica e inesperada. William, que merece todos los honores que le podamos rendir hoy, mañana y para siempre. Quizá el paradójico hecho que haya sido víctima de la vialidad que él debía mantener se quería pasar bajo la mesa. O tal vez la historia de cómo un hombre ebrio que conducía a alta velocidad mientras venía acompañado de un amante de su mismo sexo, que por haberle estado dando placer oral al gobernador en ese momento, no salió expulsado de la camioneta cuando en pleno éxtasis Lara perdió el control del vehículo y cayó al río Crecido. Quizás esta no haya sido una muerte muy heroica para un revolucionario de su catadura. Otro caso misterioso y que sin duda sirvió para otra novela chavista fue el de Robert Serra,
alto dirigente chavista desde su época universitaria, vinculado a los grupos delictivos denominados colectivos y también conocido como uno de los príncipes de la droga de la capital venezolana. El día 1 de octubre del 2014, Serra fue hallado sin vida junto a su asistente María Herrera en su casa ubicada entre las esquinas de San Pascual Nazareno y San Fernando, en La Pastora. La cerradura de la vivienda no fue violentada y las cámaras de seguridad lograron grabar a los homicidas. A los 2 días, Nicolás Maduro dijo que ya tenían identificados a los presuntos asesinos. Se refirió a una banda organizada de paramilitares y calificó el caso como un sicariato ordenado por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Ya los estamos persiguiendo. Ya los hemos identificado. Creía que se podían burlar de la justicia. No podrán burlarse los autores materiales. ¿Va a haber justicia? Claro que sí, como ha habido en otros casos. Los autores intelectuales, estoy más que seguro, están fuera del país por las informaciones que manejo. Apuntan hacia Colombia. Y la banda de criminales que ha dirigido toda la vida el expresidente Álvaro Uribe apuntan hacia Miami, y la banda de criminales que es protegida por el gobierno de Estados Unidos. Se culpó y se capturó a un supuesto paramilitar llamado el Colombia, aunque muy pronto la verdad salió a flote. Según el diario El Nuevo Herald, Robert Serra era un homosexual violento, un agresor sin piedad contra sus parejas, que acabó siendo asesinado por un ex guardaespaldas quien temía que Serra le matara primero. De acuerdo con los testimonios, el ex guardaespaldas decidió acabar con la vida de Serra ya que temía por su vida, pues este quería poner fin a la relación amorosa que mantenían. Sin embargo, Robert le había advertido que si lo dejaba, correría con la misma suerte de su anterior amante, Alexis Barreto, a quien decidió eliminar antes de que éste terminara la relación debido a los constantes maltratos del diputado. El cuerpo de Barreto fue encontrado con un tiro en la nuca en el Cerro El Ávila en julio de 2012. Visto lo visto, el ex guardaespaldas decidió actuar primero. Contactó a una banda de delincuentes comunes a quienes ofreció quedarse con el botín que encontrarían en la casa donde debían hacer el mandado, con la condición de acabar con la vida de las personas que se encontraban allí. Otro sonado caso fue la misteriosa desaparición de Eliezer Otaiza, exdirector de la Policía Secreta Bolivariana, que según el régimen de Nicolás Maduro en realidad murió en manos del AMPA Común, luego de haberse perdido en un barrio marginal y fuera interceptado por una banda de delincuentes. Documentos policiales y declaraciones de personas cercanas al caso, obtenidas por el Nuevo Herald de Miami, muestran que Otaiza tampoco fue torturado antes de morir, como aseguraron varios portavoces del chavismo. Otaiza fue encontrado muerto el 26 de abril del 2014 al pie de un barranco. Estaba semidesnudo y había recibido varios disparos. En la dirección de la Policía Política del chavismo, que dirigió en los primeros años del mandato de Chávez, Otaiza ganó la fama de ser un personaje radical y muy agresivo, que hacía uso de la amenaza con facilidad para intimidar a quienes se resistían a cumplir con su voluntad. Otaiza además pertenecía y brindaba protección y financiamiento a las bandas armadas y violentas de paramilitares denominados luego como colectivos. Su muerte, al igual que la de Robert Serra, fue utilizada por el régimen de Maduro para tratar de reforzar la imagen de que sus funcionarios están permanentemente bajo asedio de una oposición que está dispuesta a utilizar la violencia y el sicariato para combatir la revolución. No obstante, los resultados de las pesquisas realizadas mostraron que ninguno de los dos asesinatos fue ejecutado por motivaciones políticas y que la ficción y la necesidad de construir un relato histórico alrededor de un delincuente pesa mucho más que las pruebas en las denuncias formuladas por el chavismo. Según el propio Maduro, el asesinato del ex jefe de la DICIP fue cometido por sicarios contratados por sectores de la oposición para generar una falsa sensación de que la criminalidad está desatada en Venezuela.
Según las investigaciones policiales, Otaiza fue asesinado en la madrugada del 26 de abril del 2014, luego que la víctima llevara a uno de sus asistentes hacia su residencia en Lomas de Prados del Este. Otaiza, quien conducía una camioneta Toyota modelo Land Cruiser, se retiró para ir a su propia residencia ubicada en la parroquia Coche del municipio Libertador. En el trayecto, Otaiza se sale de la vía que habitualmente tomaba, creyendo que estaba tomando un camino más directo a su residencia, pero terminó perdiéndose en el sector conocido como el barrio La Palomera de la parroquia Baruta, señala uno de los documentos oficiales. Mientras buscaba una salida, Otaiza pasó frente a una casa donde se realizaba una fiesta a través de una calle muy estrecha en el lugar. Estaban presentes varios sujetos pertenecientes a una banda criminal denominada Los Menores, que al presumir que la camioneta era conducida por agentes de la policía, desenfundaron sus armas, rodearon el vehículo y le bajaron de él. Le despojaron de sus objetos de valor, de sus lujos, de sus ropas, y así, como si de cualquiera se tratase, en plena calle de aquel barrio y como Dios le trajo al mundo, dispararon a su cabeza sin compasión y llegó el fin de uno de los héroes más icónicos de la revolución. Jesús Aguilarte Gámez, uno de los subalternos más queridos, apreciados y protegidos del finado Hugo Chávez. El capitán Aguilarte Gámez, mejor conocido como el Toñeco de Chávez, formó parte de la célula golpista del 4 de febrero del 92 y fue a prisión junto a su comandante. Marido y amante de incontables reinas de belleza y uno de los principales socios estratégicos de la FARC, Aguilarte gana la gobernación de Apure por segunda vez en el año 2004. Desde el 2008, Jesús Aguilarte había sido denunciado por los mismos chavistas en 23 expedientes presentados a la Fiscalía General de la República por la presunta comisión de varios delitos contra la cosa pública. También se le relacionó presuntamente por un comprometedor video con la muerte de 2 personas, un dirigente chavista que sería quien manejaría los fondos multimillonarios para los consejos comunales apureños, y su chofer. Pero además se acusó a Jesús Aguilarte Gámez de la presunta contratación sin licitación de empresas para construcción de vías, de presuntas millonarias irregularidades para el pago de cooperativas fantasmas, para desaparecer más de 10.000 millones de bolívares de la alimentación de los escolares apureños, de la desviación de los fondos para la construcción de una escuela de talentos deportivos que no se edificó, el desmantelamiento del Polideportivo de San Fernández de Apure. No sería sino en diciembre de 2011, luego de una boda fastuosa, obscena, mientras los empleados de la gobernación no podían cobrar sus sueldos y mucho menos sus aguinaldos, cuando Chávez decidió ponerlo de patitas en la calle y nombrar como gobernador de Apure a su amigo Ramón Carrizales. Nosotros somos víctimas en las fronteras venezolanas de esa guerra de hermanos, de esa guerra de colombianos que han trasladado ese fenómeno de la guerra y de las operaciones económicas para satisfacer la guerra, como es el narcotráfico. Nosotros, la frontera, somos víctimas de esos fenómenos. Tristemente muchos de nosotros, muchos venezolanos, se han prestado para esa operación. De pronto la prensa se llenó de rumores que relacionaron a Aguilarte con fiestas, consumo de drogas, espectáculos en la casa de una llegada donde se escogían candidatas a los reinados y reuniones lujosas. También en los últimos meses de gestión del gobernador Jesús Aguilarte fue acusado de tener fuertes lazos con la guerrilla colombiana por ser quien permitía la entrada de cocaína de alta pureza a través del territorio apureño, a través de la ruta de Orope. Esto generó una guerra con el cartel de Walid Maclet, quien luego de ser detenido en el 2011, involucró a Aguilarte como uno de los principales responsables de su caída, sellando así su sentencia de muerte. El ya ex gobernador Aguilarte se había refugiado en Maracay, estado Aragua, protegido por su amigo Rafael Licea. El día 23 de marzo del 2012, 2 encapuchados entraron al restaurante donde Jesús Aguilarte comía con su esposa y allí, al mejor estilo de los carteles de la droga mexicano,
ajusticiaron al capitán Aguilarte Gámez. ¿Fue por droga o fue por vacunas? Aún sigue siendo un misterio. Lo cierto es que para el chavismo, quitarse de encima a quien ya empieza a ser incómodo tampoco es una novedad. Johnny Yanes Rangel fue gobernador del estado Cojedes desde el año 2000 hasta el 2008. Miembro fundador del partido Podemos junto a Ismael García. No fue hasta agosto del 2007 cuando cobraría mayor fama en la vida pública nacional, al salir en una foto junto al famoso hombre del maletín de los $800,000, Antonini Wilson. Durante su gestión como gobernador, Yanes Rangel estuvo involucrado en escándalos de tráfico de drogas y armas. Pero fue en el año 2017 cuando Yanes Rangel es imputado por estafa continuada y asociación para delinquir, luego de la denuncia presentada por un empresario llanero al que trató de estafarle $5 millones. Durante el año 2017, el empresario, cuyo nombre nunca se reveló públicamente, observó la frecuente actuación de funcionarios civiles y militares en contra de sus negocios, tanto en el proceso de nacionalización de los productos, así como durante el transporte de mercancía por las carreteras venezolanas. Relatan los informantes que en medio de los constantes operativos se acercó Yanes Rangel al hombre de negocios de los Llanos, ofreciendo sus buenos oficios para ayudarle a solventar todos los problemas que le venían causando las autoridades civiles y militares. El empresario aceptó la cooperación y de inmediato cesó el hostigamiento. Según los testimonios, en noviembre de 2017, Yanes Rangel le propuso al empresario acusador realizar un negocio para la importación de alimentos que serían vendidos al gobierno. El empresario tendría que poner el capital y el exgobernador los contactos para lograr la aprobación de las divisas a través del DICOM, facilitar los trámites aduanales, la colocación de la mercancía y el cobro al Ejecutivo Nacional. Yanes Rangel armó todo el equipo de logística con personal de su confianza y le pidió al empresario que depositara más de 350,000 millones de bolívares fuertes en una cuenta a nombre de la comercializadora Santa Mónica, perteneciente al capitán e importador de alimentos para el gobierno William Biancucci, monto equivalente para la época a $5 millones. Cuando el empresario se dio cuenta que el negocio no caminaba, comenzó a llamar insistentemente a Yanes Rangel, quien le aseguraba que habló con ministros, presidente de Sudeban, superintendente del CENIAT, directivo del Banco Central de Venezuela y hasta con la presidencia de la República para asegurar que todo estaba en marcha. Cansado de esperar, el empresario se presentó en marzo de 2017 ante la Dirección contra la Delincuencia Organizada y presentó la denuncia contra el exgobernador. De acuerdo con el informante, los detectives realizaron la investigación que le permitió hallar evidencias de la estafa y de la asociación de Yanes Rangel y Biancucci para quedarse con los $5 millones del hombre de negocios de los Llanos. El 25 de septiembre del año 2019 fue encontrado en la carretera vieja Caracas-Charallave el cuerpo sin vida y totalmente calcinado de Johnny Yanes Rangel. Supuestamente y según la versión oficial ofrecida por el 6CPC, fue asesinado por una banda de extorsionadores que tenían secuestrada a su hija. Lo cierto es que sigue siendo otro extraño crimen de esos que solo se ven en las películas y series de narcos. Asesinatos rodeados de misterio y que sin duda alguna ocultan una verdad mucho más oscura. Quizás muy pronto, cuando caiga de una vez por todas el chavismo criminal, veremos cómo saldrán a la luz todas las verdades de estas novelas de terror creadas por el propio régimen. Cuando la pesadilla acabe, llegará la justicia. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el botín de Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Más
bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclarar. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda solidaridad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.